El domingo pasado Daniel Santana nos hablaba y reflexionaba acerca de las cargas ahí en Gálatas. Y a mí me vino en esta semana un texto en Colosenses 3, versículos de 12 al 15. Y ahí se nos invita a vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Se nos invitaba también a soportarnos y a perdonarnos unos a otros. Es tremendo el texto porque allí se nos habla de vestidos pues como escogidos de Dios santo y amado. El versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y el 14, que es súper interesante, ¿no? Cuando dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Curioso porque en 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo. Está Pablo dirigiéndose a Timoteo y se acuerda de él y ora cada día. Recordamos que Pablo está sufriendo, está enfrentando el martirio, pero no hay obstáculo para que lo tenga en oración cada día, cada noche. Yo creo, como decía Daniel Santana el domingo, podemos estar pasando por problemas personales, de la índole que sea, y no tienes nadie de confianza para compartir, alguien para orar, para buscar orientación, etc. El hecho de relacionarnos, de conocernos, implica mayor facilidad para entrar en confianza y muchas veces eso no ocurre y honestamente tenemos que cambiar nuestra actitud, aprovechar los cultos cuando finalizan para interesarnos los unos a los otros, tomar un café, tomar parte de un retiro, la charla. También es verdad que ahora, tal como está la situación, esto se hace bastante viable. Por eso, la importancia de la oración de los unos por los otros. La importancia que podamos aprovechar de reunirnos unos con otros para abrir la palabra y orar. Esto es una bendición y no lo podemos dejarlo pasar. Pablo conocía a Timoteo y no solo a él, sino a su familia, sino, miren lo que dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estos textos nos hablan claramente de una amistad, y para que surja la preocupación los unos por los otros, necesitamos interesarnos los unos por los otros. Y en este texto se observa confianza, y eso le da derecho, permítame la expresión, incluso a llamarle la atención, a exhortarlo, a animarlo. Cuando dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En los versículos más adelante vemos que uno de los problemas de Timoteo era, por decirlo así, cierta cobardía, timidez. Sabemos por las epístolas que Timoteo pastoreaba personas mayores y echaba de menos muchas veces a Pablo. Y había habido momentos en su vida que quería tirar la toalla. Y ahí es cuando Pablo insiste con él, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y eso creo que es lo que necesitamos, poder para nuestra vida, pero poder que viene del Espíritu Santo, para realmente, y esto surge pues de una comunión íntima con el Señor. Por eso Pablo también se atreve a decirle, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por otro lado, en Efeso conocían perfectamente a Timoteo y a Pablo. Y recuerdo, insisto otra vez, estaba encarcelado. Y es cuando él le dice, no te avergüences de dar testimonio, le insiste Pablo. Por los tiempos que corren, creo que necesitamos ser más violentos, en el buen sentido de la palabra, agresivos a la hora de testificar, de compartir el Evangelio, de, Señor, ponme una persona que yo pueda hablarle. A veces nos dejamos llevar y nos encerramos en nuestras cuatro paredes. No olvidemos que estamos en un mundo de tinieblas, sin valores, un mundo lleno de violencia,
asesinatos. La verdad que a veces da pena escuchar las noticias. Y termino con ese versículo tremendo que aparece en el versículo 9 cuando dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. No me gustaría dejar de mencionar que otra parte de Pablo que tenemos aquí en esta epístola, y es que Pablo sufrió la soledad y la dejadez de su hermano, y que no sea así entre nosotros. Vamos a permitirme la expresión de decir: ponte en los zapatos de Pablo, porque allí apunta que muchas personas lo dejaron abandonado. Incluso al final de esta segunda carta hay una frase, dice: me abandonaron todos me desampararon. Creo que nosotros tenemos el privilegio de vivir en una iglesia en donde sí podemos compartir las cargas los unos con los otros. Por conclusión, no perdamos los versículos del domingo pasado, volver a leerlos. Sigamos orando los unos por los otros y compartiendo el evangelio de la gracia. Y siempre seamos canales de bendición del Señor y nunca piedra de tropiezo. Que el Señor les bendiga en este día. Amén.